Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este radar de hoy domingo 5 de octubre. Les saluda Castalia Pascual y como siempre un gusto acompañarlos. Comparto los temas que en minutos vamos a abordar. Transporte y prestatarias. A la Asamblea Nacional ha llegado un nuevo intento por cambiar el modelo de administración del transporte público. La propuesta, que ha sido presentada por 2 diputados, promete poner orden en las prestatarias y acabar con el negociado de cupos. Este debate, que ha generado el rechazo de la Cámara Nacional de Transporte de Canatra y el aplauso de miles de usuarios que en el pasado han quedado fuera de ese debate. Registro de ofensores sexuales, una necesidad. Con 42 votos a favor, la Asamblea Nacional ha aprobado en tercer debate el proyecto de ley que crea un sistema nacional de registro oficial de ofensores sexuales. La medida pretende convertir este registro en una herramienta de prevención y protección ciudadana que llegue en momentos en que el país registre un incremento de los abusos sexuales, principalmente en menores de edad. Deportes, proyectos pendientes e investigaciones. Junto al director de Pandeportes vamos a hablar de los programas que se desarrollan y también cómo va el proceso de recuperación de infraestructuras en todo el país, con el objetivo de acabar con malas prácticas que en el pasado han causado también desgreños administrativos, porque esta entidad tampoco ha escapado de los hechos de corrupción que han sido denunciados incluso ante el Ministerio Público. Son los temas que hoy ponemos en nuestro radar. Reiteramos los buenos días y gracias por acompañarnos este domingo 5 de octubre aquí en Radar. El tema que abordamos en este primer bloque tiene que ver con un proyecto de ley que ha sido presentado en la Asamblea Nacional. Son 2 proyectos de ley. Vamos a analizar uno de ellos acá. Pero la Cámara Nacional de Transporte ha expresado su rechazo rotundo a 2 iniciativas que han llegado a la Asamblea Nacional que buscan transformar y cambiar las reglas del juego en el transporte y acabar con lo que comúnmente hemos conocido por años como el negociado dentro del sistema de transporte público. Quienes me acompañan en esta mesa, los presento de inmediato. Neftalí Zamora, diputado proponente de la norma. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. A ti por invitarme, gracias. Y nos acompaña también Yarixa Díaz, representante de los usuarios, porque en estos temas nunca debemos dejar por fuera a los usuarios del transporte público. Agradecida como siempre también con Omar López, quien representa a Canatra, el expresidente de la Cámara de Transporte en la provincia de Panamá. Gracias, Omar, por sumarte también a esta meta y conocer la posición de ustedes que han dicho que no están de acuerdo. Ahora veremos por qué. Pero voy a arrancar con usted. ¿Cuáles son los principales objetivos que propone al menos el proyecto de ley que usted ha sido presentado en la Asamblea? Por muchos años no se ha tomado en cuenta una ley que realmente por lo menos pusiera las bases para poder comenzar una discusión completa y holística sobre lo que es el transporte y el servicio de transporte. Quizás, no sé si por desinterés, quizás por miedo a amenazas, quizás por miedo a repercusiones o quizás por miedos políticos que tienen algunos de los que están hoy sentados en la Asamblea. Lo que hoy tenemos es una ley, un proyecto de ley que busca sentar las bases para comenzar una conversación en 3 vías. 1, en poder proteger al usuario, darle más fuerza al usuario en esta relación entre el prestador de servicio y quien lo tiene todos los días, quien se sirve de él todos los días. 2, poder empoderar al buen conductor, a la persona que está activamente en el día a día, trabajando, echándole adelante, que no tenga que depender de privilegios de otros para poder ejecutar su servicio. Y 3, poder asegurar que el servicio tenga calidad y seguridad, que desgraciadamente, por más intentos que de muy buena intención han tenido algunos transportistas, no es la generalidad del servicio. Y hoy estamos aquí por eso, para poder comenzar esa discusión. Yo definitivamente no puedo estar a favor de no discutir el proyecto. Yo creo que por el contrario, lo que tenemos que hacer es utilizar este espacio para poder mejorar el transporte público y para poder mejorar el servicio de transporte en todas sus formas, tanto colectivo como selectivo, y tener la oportunidad de poder así darle un entregable al país, que es poder tener una ley de transporte público actualizada, que de alguna forma pueda llevar el transporte, que hoy tenemos un transporte que desgraciadamente funciona como si hace 20 años atrás, sino que debe ser mucho más moderno. Bien, la Canatra, ¿qué ha dicho?
que este proyecto no responde a las verdaderas necesidades del sistema actualmente y que podría generar inestabilidad, desorden y perjuicios directos a los transportes de los usuarios. ¿Por qué, Omar? Sí, muy buenos días. Antes que nada, gracias por la oportunidad que nos brindan de poder debatir junto con el diputado de la mano con los usuarios. Lo primero que hay que recalcar es que es un anteproyecto de ley inconsulto. No se ha realizado la consulta correspondiente, no se ha tomado en cuenta al usuario. Y te explico las razones, porque este anteproyecto habla de monopolio. No se puede hablar de monopolio cuando la Constitución no te permite monopolio. Lo que nosotros mantenemos es un derecho de concesión otorgado mediante un acto público, como le establece la Ley 22 del año 2006, que nos habla de las concesiones públicas. Entonces, antes de presentar un proyecto, yo considero que el licenciado o el honorable diputado Zamora tuvo que hacer las investigaciones correspondientes, porque aquí no veo que haya un beneficio a los usuarios. Yo no veo que esta ley beneficie ni fortalezca el mejoramiento de la institución, que es ente regulador y fiscalizador, que tiene que velar por el transporte, dotándolo de herramientas. Lo que sí yo veo es que esto va en contra del artículo 18, que nos quita el derecho, por más de 32 años, de poder decirle al Estado, darnos los contratos de concesiones para que nosotros poder tener las herramientas y brindar un servicio eficiente a los usuarios, que sabemos que hasta el momento no se le ha cumplido directamente a los usuarios, pero estamos buscando los mecanismos. Y permíteme, para poder explicarlo. Hoy en día, aplaudir la iniciativa de la ministra de Gobierno y Justicia, que ha dejado su zona de confort y ha salido al campo. Ella de la mano con nosotros, con los usuarios, con el Metro de Panamá y con Mi Bus, y el ente regulador y fiscalizador, la ATT, estamos buscando la manera de crear un transporte integral en donde el usuario sea el más beneficiado, y te explico por tal razones, que con la tarjeta que utilizan en el metro pueda utilizar también Mi Bus y pueda utilizar el transporte selectivo, el transporte alternativo, el transporte de turismo. Esas son las iniciativas que nosotros necesitamos. No que nos digan ahora, después de 32 años, que van a abrir un acto público, como le dice el artículo número 2 de la Ley 22, que establece las contrataciones públicas para quitarnos el transporte y abrirle Ahora bien, ¿cuántos cupos hay? Eso siempre ha sido como una gran interrogante. ¿Cuántos cupos operativos hay en Panamá? ¿Y cuántas concesionarias hay? Bien, hay alrededor de 85.000 certificados de operaciones a nivel nacional. Bastante. Tenemos que tomar en cuenta de que la provincia de Panamá no tiene los mismos problemas de la provincia de Panamá Oeste, que en la provincia de Panamá han inundado el mercado los gobiernos, y eso nosotros lo paramos hace 10 años, Castalia, tú eres testigo. No, aquí venía gobierno quería estar dando cupos, ya paramos eso. Ya en Panamá más de 10 años no hemos solicitado ni permitimos que se otorgue un certificado de operación más. 85.000 siguen siendo pero con esta ley lo que busca el diputado es eliminar el artículo 18. Haga modificaciones a la ley que vayan en beneficio del ente regulador y fiscalizador. Yo digo que en la Comisión de Transporte, de la Asamblea de Diputados, hoy en día hay una alianza estratégica buscando los mecanismos para dotar a la Autoridad del Tránsito, que es el ente regulador y que es el que tiene que ver por la seguridad de los usuarios. 85.000 cupos en manos de ¿cuántas prestatarias? Alrededor de más de 400 prestatarias a nivel nacional, que por acto público que se dio en el año de 1993, para que el pueblo panameño sepa, en 1993 el gobierno de Indara Galimani establece un acto público que dio ¿qué? Una licitación pública donde los transportistas en su momento fueron los que crearon empresas para poder obtener el contrato de concesiones, porque el Estado no le iba a dar contrato de concesiones a más de 50.000 personas jurídicamente. En esta primera parte quiero escuchar a los usuarios. ¿Cómo ve usted la iniciativa y lo que acaba de plantear el señor López? Pues desde nuestro punto de vista como usuarios, como los que día a día utilizamos el transporte desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, yo veo que la iniciativa debe ser tomada en cuenta, debe estar en la mesa del diálogo, no debe ser pasar desapercibida. Yo sí veo como usuaria que puede traer cosas beneficiosas para nosotros. Le explico por qué. Si hay un descontrol en el tema de la prestataria hacia el transportista, llámese por todo lo que tienen que pagar, que si el zarpe, que si el alto costo de los cupos, ellos más que nada saben todo lo que tienen que costear. Esto trae cierta presión sobre el transportista y eso se traduce a nosotros los usuarios, que somos los que al final lo pagamos día a día, en tarifas de maneras arbitrarias. Por lo menos en el área que yo resido este tema se da.
Cuando son pasadas las 9 de la noche, el transportista ¿Dónde recurre reside, Yarixa? en el área del corregimiento de Caimitillo, exactamente en la urbanización Praderas de San Lorenzo, donde opera actualmente la prestataria Sotaca. Nosotros no contamos actualmente con el servicio de Metrobús, contamos únicamente con el servicio que nos brinda esta prestataria. Ahora bien, diputado, ¿qué le responde acá al representante de Canatra, tomando en cuenta de que su proyecto al final no va a traer beneficios suficientes para los usuarios? ¿Qué pretende al final? Estamos hablando, y repaso las cifras que me comparte, 85,000 cupos. Estamos hablando de taxi y transporte público, todo, todas las modalidades. en 400 prestatarias. Vamos por partes. Primero vamos a desmitificar un par de cosas. Primero, el representante de Canatra nos comenta que el proyecto no fue consultado con los usuarios. Aquí está Yari al lado, que puede consultar y puede dar respuesta que efectivamente sí fue consultado. Esa es una de las primeras cosas que dijo. Dos, comenta que la ley, el artículo 18 que comenta dentro de la ley 93, de alguna forma nosotros buscamos quitarle al transportista el acceso a poder ejecutar el servicio de transporte. Eso es falso. Lo que queremos es avanzar en esa gente que no se ha podido avanzar en más de 20 años, en las que deben profesionalizar el transporte público, de forma que lo que hoy es que casi un derecho permanente pueda pasarse por licitación pública, que es lo que comentaba el estimado. ¿Y por qué por licitación? Esto es importante poder entenderlo y cómo esto beneficia al usuario. Cuando yo tengo un proceso de licitación, yo puedo generar pliegos para poder hacer que esa licitación cumpla con algún tipo de requerimiento, como por ejemplo reguladores de velocidad, como por ejemplo reguladores de sonido y de bulla, como por ejemplo que el mismo servicio de forma holística pueda tener lo que comenta el estimado, que es tener un tipo de pago por medio de tarjeta. Eso se puede hacer por medio de una licitación. No hay otra forma en la que un servicio público del Estado pueda modernizarse si no es por un llamamiento desde el mismo Estado para que el mismo sea modernizado. Y eso se hace por medio de licitación, a la par. Una licitación pública nos permite poder tener algo que comentan tanto usuarios como transportistas, que es poder tener la oportunidad de poder rebajar el precio del pasaje. ¿Por qué? Obligándolo por licitación, no necesariamente. Tú incluso dentro de una propia licitación puedes generar subsidios dentro de la misma. Eso es lo que te permite poder ir modernizando el transporte público. Y es que tenemos que ponernos en perspectiva. Panamá tiene más de 20 años con una ley que no solo ya ha demostrado que no responde a las necesidades directas del usuario, sino que también está desfasada a la hora de generar un servicio. Se generó un conjunto de privilegios para un conjunto de personas que al final del día no se generó un cupo más, pero yo me preguntaría, y me tomo en cuenta esta pregunta porque se le hice directamente a la TT cuando estaba en la Comisión de Presupuesto, ¿dónde van esos 10,000, 15,000, 30,000 dólares que se le cobra al transportista para poder tener un cupo? No se genera un cupo más de parte del Estado, sí, pero hay un mercado negro hoy, que cuesta 10,000, 15,000, 30,000 dólares, que no genera ingresos para el Estado sobre algo que debe ser y siempre ha sido un bien público. ¿Dónde se quedan? Aquí yo creo que nos puede responder el estimado. ¿Qué responde usted a eso, don Omar? Bien, me llama la atención porque nuevamente vemos que la falta de conocimiento es la que crea la ignorancia al momento de, y no faltándole respeto, al momento de establecer las razones. Nosotros no tenemos un mercado negro. Nosotros tenemos un derecho de concesión adquirido en el 93 y nuevamente en el 99. Al modificarse la ley 14, se abre el compás a una nueva licitación pública donde las empresas que no habían adquirido el derecho de contrato de concesiones lo adquirieron en el 99 porque dieron 6 meses de plazo. Han pasado 32 años. Yo veo prudente que se creen leyes que vayan en favor de mejorar servicios. Nosotros tenemos una deuda de más de 500 millones de dólares. ¿Pero por qué no lo hemos logrado? Porque este no es el primer intento, Mario. No, y le digo la verdad. ¿Por qué no se ha logrado? Nosotros queremos que nos den los contratos de concesiones. Con los contratos de concesiones se acabarían todo este tipo de estigmatizaciones y los paradigmas se eliminarían de una vez por todas y el servicio fuera eficiente. Pero el modelo no ha funcionado. El modelo no ha funcionado porque el ente regulador y fiscalizador, mire, el ente regulador y fiscalizador, que es la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, cuenta con las herramientas, los decretos, los reglamentos para sancionar el conductor, para que se brinde un buen servicio, para que la prestataria que acaban de mencionar tengan se les denuncie y también se les ejecute. Yo denuncié, no hace mucho y lo voy a decir públicamente, al punto de piquera que opera dentro del extra de las Acacias, donde la prestataria que lo avala, que se llama Christopher Alberto, si en su homologación de reglamento interno no establece que ella cobra
$300 de inscripción, porque esa administración de punto de piquera le cobra al titular de certificado de operación. Eso es la TT, es la que no autoridad está del tránsito. Y vamos a seguir presentando este tipo de denuncias porque los usuarios son los que están pasando Ahora la bien. penuria y nosotros estamos en favor de eso. Y algo más importante, hablas de los 15.000 balboas, de los 20.000 balboas. En Panamá hay 35.000 certificados de operación entre Ochoté y RI. En el área de Chiriquí hay solamente alrededor de 100, 200, 300 cupos. Entonces, el valor por la plusvalía, tú compras un bus de Panamá de alto nivel que te cuesta $250.000, un certificado no te vale 10 balboas. Pero en base aquí, a lo largo de los años, nosotros hemos definido cuántos cupos de taxi necesitamos o cuántos cupos para rutas internas a nivel nacional Es necesitamos. mediante un estudio técnico. Yo creo que el estimado Omar hace una equiparación falsa. Agarra y nos comenta sobre un bien privado, que es la compra de un bus, y lo equipara a un bien de uso público que debe ser una ruta. Y es que voy a basarme en el fallo de la sentencia del 15 de julio de 1991, que habla sobre esto. Voy a citarlo. Y es que es importante citarlo porque, de nuevo, se ha tratado de manejar el tema de una forma bastante conveniente. Dice, el certificado de operación o cupo, igual que la concesión, no constituye propiamente un título de propiedad, sino la autorización que le hace el Estado al propietario de un vehículo para prestar un servicio. Eso es fundamental, porque esa plusvalía no debe llegar toda vez de que eso no es un título de propiedad. Pero se vende. Se vende como un título de propiedad. ¿Por qué se vende, Omar, como un título de propiedad? El Estado te da una concesión para que tú la explotes. Y nuevamente, es bueno el debate y me gusta porque el Estado nos dio una concesión para que nosotros la explotemos, pero el transportista titular solamente paga 10 balboas ante la autoridad de tránsito por el trámite de su placa. ¿Qué pagan las empresas de transporte prestatarias? Los impuestos ante la DGI, porque a pesar de ser un sistema en donde tú se sea público, te crea una acción privada comercial, porque al momento que tú brindas el servicio, Sí. se otorgan el pago por el mismo y eso paga impuestos ante el Estado. Y en la DGI somos las empresas prestatarias las que hemos adquirido el pagar el impuesto por el servicio que están brindando ellos, la concesión que le otorgó al titular del certificado de operación. Neftalí. Es una venta ilegal. Es una venta ilegal que está sobre ley. De hecho, cuando tú haces un trámite de este tipo, se lo digo porque he tenido familiares que han estado, mi difunto abuelo fue transportista. Cuando tú tenías un título, te dice que el título es de traspaso gratuito. Entonces, y nuevamente, me remito al fallo, es muy claro cuando dice que los cupos, incluso las prestatarias, no son un bien privado. ¿Y por qué deben ser un bien privado? Porque yo, vamos a poner ejemplo, yo como dueño prestataria, que no lo soy, pero yo como dueño prestataria, ¿por qué puedo tener el derecho para poder ejecutar una ruta, poder tener plusvalía de la misma? Simplemente porque en algún momento conocí a algún político o simplemente porque en algún momento tuve la cercanía. No, y de nuevo, el problema en la práctica se vuelve que hay un conjunto de personas privilegiadas con un conjunto de beneficios, que en este caso yo lo denominaría privilegios, que terminan comercializando producto de eso, y yo no lo veo como algo positivo ni para el transportista, ni para el usuario, ni para nadie en la cadena. Lo único que se beneficia de eso, desgraciadamente, a veces son los dueños de las prestatarias y los dueños de los cupos. ¿Hay un negociado allí? ¿Ustedes qué responden a Mire, eso? si hubiera un negociado, un monopolio, creo que las autoridades hace tiempo hubieran sancionado este tipo de actividad. Nosotros mantenemos un derecho. Y no es porque en un sector de Panamá Norte, aquí está la usuaria, no le hemos dado oportunidad ahora a ella viene, ahora que ya se viene, no se exprese preocupe. del mal servicio que se ha estado brindando. Y aquí un transportista mató a otro transportista en la calle y nosotros dimos la cara responsablemente y dimos que habíamos fracasado en los intentos de reordenamiento. Pero ¿dónde está la autoridad del tránsito, que es la que tiene que velar por esta fiscalización? Pero algo importante para establecerle. Mire, en los años 80 se cobraba $80 con 25 centavos en Hacienda y Tesoro, que era el impuesto que tenías que pagar por la concesión que te otorgó el Estado del certificado de operación. Pero en el 93, cuando se crea la ley 14, el Estado no le iba a dar a más de 400 y tantos choferes, nada más en el aeropuerto, un contrato de concesión individual. Por eso que nos crean las empresas transportistas y consideramos, y públicamente lo digo, busque una mesa donde participemos todos y el pueblo panameño sea garante de lo que usted está diciendo. Pero la mesa es el primer debate y no están de acuerdo con tenerlo. No, es que el momento que se prohíbe el anteproyecto de ley,
nosotros vamos a un paro a nivel nacional. No lo establecí yo, lo establecieron los transportistas a Pero nivel ¿por qué nacional. el usuario tiene que verse? Es que- Ahí es donde yo voy, correcto, Yarixa, es tu el turno. usuario se Porque al siente final- el usuario es el afectado, pero nosotros no podemos permitir este tipo de ley, que lo que busca el diputado es limpiar la imagen Yarixa. de lo que lo pusieron en la asamblea, Turno de del momento Yarixa. que primó la ley del Seguro Social. Turno de escuchar a los La usuarios. reacción por parte de un representante de Canatra en los medios de comunicación en días atrás fue vista, donde ya lanzaron abiertamente la amenaza de que iban a paralizar el transporte público si se daba pie a este proyecto de ley, si por siquiera se tomase en cuenta. A mí no me parece que esa es una postura empática hacia los que a diario sostenemos la economía del transporte público, que somos los usuarios. Los transportistas no son nuestros enemigos, pero tampoco han sido hasta el día de hoy nuestros aliados, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Debe de haber un consenso entre las autoridades y entre los representantes de las Y le prestatarias. pregunto yo a usted, ¿y siente que la ATT ha sido aliado? La ATT no ha sido nuestro aliado. Es marcado como el ente regulador de todo esto, pero al final cuando se dan las situaciones nunca dan una respuesta concreta. En el área donde yo resido, la queja mayor de los usuarios es el alto costo del pasaje. Por eso le digo que todo radica en cómo se manejan las prestatarias, porque por todos los costos que ellos tienen que pagar, ellos mantienen un pasaje con el que ellos puedan sostener el transporte. Pero en eso no es tomado en cuenta si nosotros como usuarios podemos pagar ese dinero, como está la situación en el país. En nuestras comunidades hay personas que vienen del lado de las comunidades indígenas, que se dejan de ir los niños a la escuela porque el pasaje no lo pueden sostener. Entonces tenemos que llegar a un punto neutral donde se pueda encontrar una solución y el usuario, por una vez en todo este tema, pueda ser evaluado como la parte afectada y que se le dé Sí. realmente una solución. Yo quiero entrar a un punto, diputado y Omar, Yarixa. Yo creo que es innegable que ha habido una distorsión al inicio, Omar. Y yo a usted he tenido la oportunidad, tengo abiertamente por qué decirlo aquí, yo a Omar siempre lo he buscado porque me parecía en su agrupación de taxistas, que hizo el esfuerzo por modernizarse, de uniformarse, de crear una plataforma para competir cuando llegó Uber, y me ha dado luces de que algunos cambios han querido hacer. Pero el problema central aún se mantiene, que son las distorsiones y el saber que aumentan las prestatarias, aumenta el número de cupos, pero no mejora la calidad del servicio. Eso es una realidad que nosotros no podemos negar. No, correcto. Tiene toda la razón, nunca lo hemos negado. Hemos hecho un esfuerzo por mejorar el sistema de transporte. Y no es con charla, porque he escuchado ahora la Canatra decir, vamos a escuchar charlas. Dice, ¿usted sabe cuántos años tengo yo como periodista de escuchar que van a dar charlas para mejorar el servicio? Y nunca ha mejorado. No es una charla la que va a cambiar el mejoramiento del servicio. Es un sistema de transporte integrado como hoy en día se está realizando. La ministra de Gobierno de Justicia, todos los actores se han tomado en cuenta. Incluso yo recibí por parte de la Asociación de Usuarios un documento porque ellos querían participar permanentemente dentro de esta iniciativa gubernamental que se mantiene. Si el diputado desea hacer modificaciones que vayan en beneficio del sector, de los usuarios y del pueblo panameño, nosotros estamos de acuerdo a que se den, pero no que me... ¿Pero qué tipo de modificaciones ustedes plantearían? En cuanto a las reglamentaciones que se están dando hoy en día, el transporte integral, ¿cómo es posible que hoy en día todavía haya choferes en pantalón corto, en camiseta, cometiendo actos delictivos y violaciones? Nosotros estamos como... Pero es que nadie los obliga a estar afiliados a una organización. Sí, la ley te obliga. Pero dígame a nosotros que hasta nos han largado de las paradas que se ocupan los taxistas, algunos en el Metrobús, y nos echan porque no responden a nadie. Nosotros no tenemos con quién acudir. Bien, a quejarnos te del explico algo. comportamiento Existe una línea 331 ante la Autoridad de Tránsito para presentar todas las denuncias correspondientes. Aquí tenemos que, señor diputado, yo le exhorto, apelo a su buena voluntad, que el pueblo panameño sepa de que nosotros necesitamos crear una mesa de trabajo adicional a la que tenemos en el Gobierno de Justicia con los diputados de la República, como ya existe una alianza estratégica a sabienda que ya existe una alianza estratégica con la Comisión de Transporte, liderizada por la diputada Shirley Castañeda, en donde vamos a presentar en los próximos días anteproyectos tales como los beneficios en temas fiscales para que nosotros podamos tener las herramientas y dotar
nuestras unidades de un servicio eléctrico que nos obligan mediante una ley ya creada, adicional a eso, que se cree una iniciativa en donde el transportista esté obligado no solamente a acarrear, nosotros somos los que más impuestos pagamos. Un vehículo nos cuesta 80.000 balboas en el área norte, un cóter, y el manejo operativo se te va hasta 200.000 balboas. Pagamos 2.000 balboas anuales de un seguro de responsabilidad de los pasajeros. Necesitamos las herramientas, diputado. Está en su posibilidad y en su mano dotarnos de herramientas a nosotros y a la autoridad del tránsito que no mantiene personal idóneo para salir a la calle con nosotros, para poder que se dé un buen servicio a los usuarios. Es contradictorio hablar de querer tener una mesa con los diputados cuando se amenaza con cerrar el transporte público si se prohíbe un proyecto de ley. Las mesas, la discusión de los diputados es la Asamblea Nacional, por medio de las discusiones que establece el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea, y entre esas el primer debate. Que el primer debate por ley tiene la oportunidad de poder hacer que todos los actores, incluido Canatra, que yo quiero que participe en la discusión, que eso es importante, yo quiero que participen en la discusión, puedan tener la oportunidad de poder debatir. Yo insisto, a su juicio, como proponente de este proyecto, ¿es reorganizando las prestatarias el fin del proyecto, o sea, el fin del problema? Porque yo me pregunto, y usted ha rechazado que es que le quieran quitar las prestatarias o el negocio a quienes para hoy nada, lo tienen. van a ser, pueden Pero ser... mencionas el artículo 18 de la ley 14, que nos da el derecho. Pero ¿qué modelo propone su proyecto? Exactamente. El modelo modelo que propone el proyecto, y vuelvo y retiro lo que comenté antes, el modelo que propone el proyecto es un modelo de concesión por licitación, o sea, poder darle la oportunidad a que tenga un tiempo, porque no, esto no es un invento que me saqué yo de la cabeza. ¿Y ellos pueden participar? Claro en la que sí. ¿Por qué lo pregunto? Y me dan la oportunidad de preguntar, porque es mi inquietud también. De vez en cuando uso mi transporte público, así que pues, tengo derecho a hablar como usuario también. Yo también. ¿Qué garantiza que al final lo quedemos quitándole el negocio a unos y dándoselo a otros? No, ok. Y sin que mejore la calidad del transporte de los eso usuarios. es importante, y por eso es importante tener el primer debate del proyecto de ley, por eso es importante proyectarlo, porque el proyecto de ley ya establece un marco de transición entre el modelo anterior y el modelo nuevo, que puede ser mejorado, en el cual podemos respetar los intereses de parte de los que hoy son prestadores del servicio. Pero nosotros, la mayor innovación que tiene el proyecto es poder permitir, el transporte público es la única licitación pública que es permanente. Primero, poder darle tiempo definitivo, 15 años, sí, 10 años, 20 años, eso es parte de la discusión. Y poder permitir dentro de ese rejuego la capacidad que tenga la autoridad de poder poner detalles sobre la licitación. Y en esta ecuación, ¿qué hacemos con la autoridad de tránsito? No, por eso, sus distorsiones. la autoridad de tránsito realmente, para poder tener la capacidad de fiscalización, debe poder, uno, ser parte importante del pliego, para poder poner los detalles que comenté antes, el tema de límite de velocidad, el tema de precio, el tema de poder hacer si puede o no puede haber subsidio, el tema de si puede o no puede haber bulla dentro de los buses, todo ese conjunto de cosas. ¿Quién es el actor que debe poder poner los parámetros? Es la autoridad de tránsito. Eso quiere decir entonces que nosotros estamos dándole mucho más fuerza a la autoridad de tránsito dentro de este rejuego. Y adicional, ¿qué es lo más relevante dentro de esto? Al tú poder poner una licitación con parámetros claros, puedes hacer que el ente fiscalizador realmente pueda fiscalizar. Porque el problema en este momento es que el ente fiscalizador, si bien es la autoridad, muchas de las responsabilidades se le atribuyen a la concesionaria. Y pongo un ejemplo que desgraciadamente hizo que muchas personas perdieran la vida en Panamá Norte. Hace unos años, un bus perdió el control y murieron más de 5 personas en Panamá Norte. La prestataria no le pasó absolutamente nada. Al transportista quizás sí, al bus definitivamente sí, pero la prestataria como tal que ejercía el servicio no tuvo ningún tipo de repercusión, aun cuando la TT tenga intenciones de poder ejecutar. Yo no puedo permitir, Castalia, que se establezca este tipo de parámetros como lo establece el diputado, porque existen normas, leyes y decretos que establecen las sanciones a las prestatarias. Pero no se es ejecutan. el ente regulador y fiscalizador que tiene que hacerlas efectivas. La ETT. Exactamente, no somos nosotros. Nosotros cumplimos. ¿Cuándo fue la última vez que se quitaron Usted habla de abrir una licitación pública. ¿Quiénes están esperando ese momento? Las plataformas electrónicas, que nunca han pagado un impuesto. Nosotros le demos más de 500 millones a la banca panameña. Usted está hablando de un problema en específico de Panamá Norte, de la provincia de Panamá, que yo soy la máxima autoridad como transportista, pero usted está involucrando a todo un país.
Porque el es un momento tema que de tú todo me el hablas del país. artículo Yo te puedo 18, mostrar mis licenciado, mensajes. Me escriben del momento que usted me habla desde del Boca del Toro artículo hasta Darién. 18, usted me está diciendo a mí que va a poder licitar esta misma plataforma en Chiriquí, Omar, me Boca del escriben desde Toro Bocas y del esta Toro serie de hasta provincias. Darién sobre problemas de transporte. Desde Bocas del Toro hasta Y Darién me entonces, ¿por escriben qué no por nos eso. sentamos en una mesa real donde Es el primer participen? debate. Pero vamos a sentarnos en una mesa a Es hacer el la primer consulta. debate. Esto toma en cuenta al usuario. Claro que Usted- sí, lo tomo en cuenta a la hora de presentar el proyecto Al de ley. usuario de Panamá Norte y el usuario a nivel nacional. No, Usted sabe fue la con Asociación de penuria que Usuarios. pasan los usuarios de Colón, que no existe una terminal digna. Por favor, la penuria que pasan los miles de panameños de venida de Arraiján Chorrera hacia la provincia todo de eso es Panamá. parte de la discusión. Por favor. Sí, Bien. pero vamos a hacer una mesa Bien. donde también participen los medios de comunicación. Que el Bien. pueblo panameño sepa de que no somos los Sí. malos dentro El del tema- sistema. el tema- Somos solamente un... El tema, Ojo, el tema es complejo. Me dejas Sí. decir algo importante. Los transportistas no son los malos dentro de esta película. Y son parte, Gracias por reconocerlo. son parte de la relación que hay entre el servidor y el que recibe el servicio. Pero definitivamente lo que yo no puedo estar de acuerdo, y te lo digo porque hemos tenido la oportunidad de poder conversar en privado, yo no puedo estar de acuerdo con una posición que sea extremista, decir, si nosotros discutimos este proyecto de ley, nosotros paramos el transporte público. Porque están ¿Eso qué preocupados de es? los millones de dólares que se le ven, Eso no a la va a banca. pasar. Porque, señor diputado, si tú me hablas de una iniciativa de ley que no te mencione el artículo 18 Todo o me eso- hable de las todo concesiones, eso podemos usted ni tomarlo siquiera en cuenta toma en en cuenta discusión. la ley 22 que habla del Todo 2006 que eso habla de las podemos tomarlo en contrataciones cuenta en la públicas. discusión. Ponemos orden en la mesa y vamos a ir preparándonos para las conclusiones. Yo quiero empezar con, y les agradezco, es un tema muy complejo que en muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de sentarnos a debatir, así que yo les agradezco a los tres de estar con nosotros. Hay que sumar a la TT, porque aquí buena parte de las distorsiones que tenemos, la única culpable es la distorsión en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, que no ha ejercido sus funciones correctamente. Quiero empezar con tus apreciaciones como usuaria, Yarixa. Bueno, como usuaria la verdad es que es lamentable ver que en este país es difícil poder llegar a un consenso. Cada parte siempre trata de ver por su beneficio solamente, licenciado. Y a lo que yo los exhorto es a que esa posición de negatividad que tienen hacia si se puede modificar algo o no, pues la puedan cambiar, puedan estar abiertos a tomar en cuenta todo lo que traiga una mejora, no solo para la parte del transporte, sino para la parte que sostiene el transporte, que somos nosotros los usuarios y somos los más afectados. No han muerto personas solo en Panamá Norte. El señor Domingo era de Panamá Oeste y lo mataron por pelear por 50 centavos que no le correspondía pagar. Murió por eso. Entonces no es algo que sucede solo en Panamá Norte, es algo que está sucediendo en todo el país. Y si hay una ley o algo que ustedes pueden aportar que va a mejorar a que la calidad de servicio que nosotros y el trato que recibimos cambie, yo lo apoyo y yo quiero que eso avance. Conclusiones, Omar. Yo exhorto tanto a los medios, a sabiendas de que existe una mesa donde participa la ministra de Gobierno y Justicia, he salido al campo viendo estos temas, pero exhorto al diputado, vamos a crear una mesa de consenso, vamos a conversar, que participemos todos los actores. Incluso hay que llamar a la Asociación Distribuidores de Autos, a las petroleras, porque nosotros hemos sido respetuosos de lo que nos establecieron en el Ministerio de Gobierno y Justicia. Mantenemos una mesa, no me pidan regulación de pasajes. Hemos sido respetuosos y no lo hemos pedido. Vamos a hacer apelo a su buena voluntad aquí públicamente, vamos a sentarnos, vamos a buscar beneficios, no solamente para el transportista, para los usuarios y para el pueblo panameño. Diputado, termino con usted. Yo creo que la mesa donde pueden ir todos los actores, donde van los medios, que queda grabado, queda el expediente de toda la reunión, es el primer debate de la Asamblea Nacional que viene producto de un prohijamiento. Que Canatra, como entidad, diga que se va a paralizar el transporte público si tenemos esta discusión, me parece contradictorio a lo que aspira el estimado Omar, que está aquí con nosotros. Yo creo que se debe discutir. Definitivamente hay muchas cosas que arreglar y ese fue el primer interés de este proyecto de ley. ¿Que se va a arreglar solo con lo que dice la ley en este momento? No. Definitivamente tenemos que entrar en una amplia discusión y yo creo, como diputado de la Asamblea Nacional, que el mecanismo que debe utilizarse debe ser la Casa del Pueblo, que es la Asamblea Nacional de Diputados, por medio de un prohijamiento y un primer debate. Les agradezco a los tres estar con nosotros esta mañana en un tema que apenas comienza. Hay que generar el debate y, por supuesto, hay que traer más actores, incluyendo no solamente a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, sino también a aquellos profesionales que en algún momento han desarrollado planes para modernizar nuestro sistema,
Pero que bueno, que aún estamos bastante lejos de llegar a esas metas. Bueno, estamos abiertos nosotros los transportistas a esa mesa de consenso, considero una mesa de consenso y que todos los actores participen. Bien, me quedo con ese mensaje. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a la pausa y al regresar vamos a hablar de el proyecto de ley, bueno, ya sancionada, ley que nos permite tener en Panamá una lista de ofensores sexuales. ¿Cómo se aplicará? ¿Quiénes estarán incluidos allí? ¿Cómo nos ayudará a disminuir los altos niveles de abuso sexual que estamos reportando a nivel nacional? No se pierda ese siguiente bloque aquí en Radar. Estamos de regreso, como siempre, gracias por continuar con nosotros en Radar y como ven ya nos acompañan nuestros invitados para este segundo bloque, tema obligado para esta semana. Se ha aprobado ya el proyecto de ley 176 que busca modificar el 244 que crea un registro oficial de ofensores sexuales. Del porqué de la necesidad de una herramienta como esta lo hemos debatido ya en varias semanas cuando se llevó este proyecto a la Asamblea Nacional. Hoy nos acompaña Paulette Thomas, diputada proponente de este proyecto. Paulette, te agradezco muchísimo estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Zuquillar, abogada, que ha estado también muy pendiente del avance de este proyecto de ley. Y Julio Alonso, de la Asociación de Profesionales de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, se acompaña también para darle otro análisis, un vistazo a esta situación que preocupa en Panamá. Voy a arrancar con ustedes, diputada. Por favor. La importancia de este proyecto y cuáles son los aspectos más relevantes que considera se ha logrado con este proyecto aprobado en tercer debate. Lo más relevante es que finalmente los ciudadanos vamos a tener a nuestra disposición la información. Y quiero empezar trayendo a colación un evento de triste recordación, y es precisamente lo que sucedió con Aderlyn. Si los familiares de Aderlyn hubieran tenido a su disposición esta posibilidad, este listado, tal vez Aderlyn estaría con nosotros todavía. Porque este señor ya tenía casos de índole sexual, solamente que nadie lo sabía, porque hasta la fecha, y hay que recalcar que este proyecto de ley, hoy ley, bueno, falta que sea ley, la sanción del presidente, hace un cambio en la ley 244 del 2021. El único cambio que se hace es el carácter público, para que sea de acceso a todos los ciudadanos, que por medio de una aplicación podamos acceder al mismo y tomar las previsiones del caso. Es una realidad que nuestros niños están sufriendo cada día más aberrantes casos de abuso y de violación. Y esto es una posibilidad de poder ir identificando a estos seres que ya han sido hallados culpables, porque, ojo, habla que puede existir la posibilidad de un mal uso de esta aplicación, de este listado. Es imposible, porque las personas, los nombres de esos hombres o mujeres van a ser los nombres de las personas que han sido halladas culpables y que tienen una sentencia ejecutoriada. Lo más importante es poder darle este carácter de herramienta de prevención, carácter que perdió en la génesis mismo de la ley 244 cuando se elimina la posibilidad que los ciudadanos tengan acceso al mismo. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de esta norma, Zuki, ahora que ha sido aprobada? Bueno, Gastalia, saludos, la honorable diputada Paulette y el compañero también, y a todos pues los televidentes. Yo creo que verdaderamente nosotros en este sentido hemos logrado un gran avance en materia de prevención. Era, creo que, una deuda que teníamos como país, como sociedad. Muchos fuimos los que levantamos las voces en su momento. El hecho de que en este momento finalmente hayamos logrado una modificación, que estoy totalmente de acuerdo con la honorable diputada, en cuanto a que lo que se está modificando de la ley que ya tuvimos, porque debemos de recalcar que viene de una normativa con anterioridad, año 2022, sin embargo, no cumplía con el requisito fundamental, que es un requisito que nosotros como país tenemos que abocarnos a él, que es la prevención. Al venir y bloquear el acceso a la información de parte de personas que han sido, y esto es importante mencionarlo, personas que han sido encontradas responsables penalmente, ya sea en un proceso de juicio oral
o en los famosos acuerdos de pena, donde ellos mismos han aceptado la comisión del hecho punible, son los que se van a encontrar en este listado. Que la ciudadanía tenga acceso a esa información es un mecanismo de prevención. ¿Y por qué es importante? Por la responsabilidad y la obligatoriedad, Castalia, del Estado panameño por ser signatario de convenios internacionales que protegen en gran escala los derechos de la niñez y la adolescencia. Busquemos la génesis de las listas, el origen de las listas. Estados Unidos, década de los 90, después de una oleada de violencia sexual contra menores, igual como usted lo establece, que se pudieron haber prevenido en su momento, diseñaron un mecanismo de seguimiento policial y control comunitario. Como investigador, Julio, ¿cómo ves esta herramienta y cómo otros componentes, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, asumen una responsabilidad? Porque, ojo, esta lista tiene que estar certificada, porque es una herramienta de doble filo. Y ojo, también hay que tomar en consideración algo. Esto no es un listado que se va a publicar en los noticieros, no es un listado que se va a publicar en los diarios, no es un listado que se va a publicar en las redes sociales. Eso hay que tomar en consideración. Ni en una valla. Ni en una valla tampoco. Que hay que tomar en consideración que en Estados Unidos sí cabe la posibilidad que cerca de los parvularios, colegios y demás, sí colocan unas gigantografías con los rostros de las personas que han sido halladas culpables por crímenes de índole sexual. ¿Cómo debe aplicarse esta herramienta, Julio? Bien, gracias. Bendiciones, Panamá. Gracias, Castalia, diputada, licenciada, televidentes. Importante la herramienta a nivel público como algo que es una responsabilidad no solamente del Estado, sino que se transfiere a la comunidad para que sea bien utilizada para proteger al bien mayor que es el niño, la seguridad del niño. Entonces, esa herramienta a nivel policial ayuda mucho porque también da pisos de poder tener información y poder relacionar a una persona que haya sido investigada o que haya sido reincidente. O sea, también la herramienta al público para poder accesar a ellos y que sea una herramienta bien utilizada, como decía la diputada, que no sea mal utilizada, aunque la persona que está ya en esa lista está condenada. Y no se va a negar de que la persona tuvo un pasado delictivo y que puede tener, porque eso es una enfermedad, es como una adicción. Y es muy difícil que esa persona salga de una rehabilitación, y menos con el estado que tenemos de la rehabilitación y la reinserción social de estas personas que delinquen, que también son víctimas, muchos son víctimas que fueron producto de alguna violación o algún delito sexual y que ahora siguen una cadena que es difícil de romper. Entonces el Estado también ha fallado en esa parte y yo pregunto, ¿ese listado está bien estructurado? ¿Tiene las facilidades, la Dirección de Investigación Judicial, el elemento computacional, si está en los registros de huellas, si está actualizado el ADN, el laboratorio de análisis biomolecular, si está debidamente registrado? Eso deberíamos investigarlo porque no solamente es la herramienta. Sí, pero es que hay un asunto también aquí, o sea, esto se tiene que renovar, o sea, se tiene que actualizar cada 6 meses. Las personas que están en ese listado cada 6 meses bajo la gravedad de juramento tienen que indicar si siguen viviendo en el mismo lugar, si siguen trabajando en el mismo lugar y toda una serie de informaciones. ¿No? Ahí yo también, bueno, la parte, vuelvo y repito, la parte de exponer, como no se dice, no exponerlo al público, sino que la persona interesada lo busque y ya no sea una autorización o una persona que solamente tenga el acceso restringido. Ya puede una persona que sospecha de que hay una situación extraña con algún vecino o con algún nuevo miembro del barrio que pueda verificar y identificar de que esa persona realmente tiene un pasado, que no es tampoco un estigma, porque hay mucha gente que también trata de conducir su vida, pero protege a su familia y darlos alerta para que no haya acercamiento a esa pero también persona. tenemos que partir de un tema bien interesante y es que no estamos hablando de un crimen normal. Así es. Estamos hablando de mancillar a las personas, estamos hablando de algunas personas con la ley anterior me decían, Paulette, creo que te estás pasando un poquito porque estás equiparando las penas de un asesinato a la de una violación. Señores, es una violación. Porque estás violando, el daño es irreversible. El daño es irreversible. ¿Cómo se aplicaría la lista? ¿Quiénes y cómo tienen acceso a esa lista de ofensores? Nosotros debemos tener acceso por medio de una aplicación sin ningún problema. Esa es con la reforma que estamos proponiendo. Con la reforma que estamos proponiendo. Actualmente solamente los abogados tienen la posibilidad de entrar. Importante, hay una acotación muy importante y Castalia, si me permites rápidamente, ¿por qué la necesidad? Nosotros como país recibimos por parte de la UNICEF un planteamiento, un informe del año 2024, o sea, hace nada. ¿Qué nos informa basado en la niñez? ¿Qué nos dice este informe? Que en materia de agresiones sexuales, cuando se trata de niñez y adolescencia, nuestro país dice, de cada 10 casos de violencia sexual, 7
corresponden a niños o niñas. Y cuando va a descifrar si es niña o niño adolescente de la categoría femenina, dice que de las 10 que hay, 9 son niñas y adolescentes que han sido abusadas sexualmente. Estamos hablando del 2024. Un delito terrible. Y esto es grave. Terrible. Y de aquí la necesidad en materia de prevención. Ahora, para mí, el planteamiento en este momento es: ¿existe verdaderamente ya la plataforma? Si alguien la conoce, Exacto. yo no la conozco. Pero el listado Sería existe. interesante. El listado existe. El listado existe, pero ahora la pregunta es: ¿existe ya la plataforma que en teoría debe manejar la DIJ? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Cómo hemos avanzado? Ahora bien, la crudeza del tema nos obliga, porque nosotros hemos tenido que dejar de no abordarlo, y estoy hablando de los medios de comunicación y la responsabilidad de los medios de comunicación. Antes los temas no se abordaban. Lamentablemente. Lamentablemente, y estamos sufriendo las consecuencias ahora, porque ni se educó, Así ni se es, alertó, así es. ni le hicimos el llamado a la sociedad a decir que esto era Así algo es. terrible que está afectando a decenas de familias en este país. ¿Quiénes irían a esa lista? ¿A quién se le considera un ofensor sexual? Una persona que ha sido condenada Así es. producto, y gracias por la pregunta, porque Sí, esto también es interesante. muy importante para conocimiento general. No se está pidiendo la reforma de la ley, ni mucho menos la ley principal. No se está diciendo que una persona que está en la etapa de investigación, Así es decir, es. una persona que ha sido debidamente imputada, que se le impusieron las medidas cautelares, que se hizo la legalidad de la aprehensión, la individualización, o que ha pasado a la segunda etapa del sistema penal acusatorio, es decir, la audiencia de acusación o llamamiento a juicio, esta persona todavía no está en condición de ser agregado a Así este es. listado de ofensores sexuales. Las personas son las que, reitero, en una audiencia de validación de acuerdo de pena, dijeron como requisito: yo cometí el delito. O en juicio oral, ante un tribunal de juicio, se determina que la persona es responsable penalmente y ha sido condenada. Así es. Esa es la persona que va a estar Tal cual. dentro de ese No, listado. Tal cual, es así. Yo creo que no hay más que andar en el tema, es algo muy sencillo. Las personas que tienen una sentencia ejecutoriada, que han sido halladas culpables, obviamente, sean hombres o mujeres, deben estar contenidas. Diputada. Porque aquí hay algo bien importante. Yo creo que tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. A nosotros en este país nos encanta darle la vuelta a las cosas y con palabras rimbombantes Sí, así decir es. esto y aquello, no. Aquí la persona que se lleva algo que no es de su propiedad es un ladrón. Así es. Y una persona que agrede sexualmente a un niño, Así es. una niña, un adolescente, un adulto, una mujer, una persona con discapacidad o un adulto mayor, ¿qué es? Es violador. un violador. Estoy Y un totalmente de violador igual, a mí me gusta, igual y a mí me ofensa gusta, y a mí me sexual. gusta, y a mí me gusta, perdóname, Castalia, Sí. antes que se me vaya la acotación que hace la diputada, porque aquí se pretende decir que es postura de nosotras que somos feministas extremas, y la norma no dice eso. El Código Penal establece, y me gusta cuando la diputada lo dice, ya sea que sea hombre o mujer, porque en materia penal el delito dice quien acceda Al carnalmente. Yo quiero también aportar algo ahí que es muy importante. La teleaudiencia no piense solamente que es violación. Todo el significado de explotación sexual, Gracias. pornografía, Acoso. rufianismo, Acoso. sexual, Acto acto libidinoso. libidinoso. Todo eso va incluido en los delitos sexuales y explotación Así es, sexual. así es. Tráfico de personas también con fines sexuales. Toda esa cuestión, todo este capullo de delitos que ahora aumentaron en junio, gracias a los diputados que aumentaron las penas, porque también las penas eran irrisorias para un tipo de delito tan delicado. Que tiene una que demanda de viola. inconstitucionalidad. Ahora bien, la ley. abro yo el compás y hacemos la lista de ofensores para que todos sepamos si mi vecino es un ofensor sexual o si el maestro o el que lidera el equipo de béisbol Pero o es que qué es sé importante, yo. todas O sea, aquellas El personas. chofer del colegial. El chofer El del chofer del colegio. Bueno, los colegial. choferes de los colegiales hoy día ya para poder ser choferes de un colegio o algo por el Necesitan estilo el necesitan registro. presentar un ofensor. certificado De de no no ofensor. ofensor ahí se le sexual. iba a preguntar, ¿en otros países existe el registro de no ofensor? Aquí también Sí, existe. aquí en Panamá sí, existe. Panamá Sí, existe. existe.
Para poder ser conductor de En la ley un está. colegial, tú necesitas presentar el certificado de no ofensor sexual. Pero ¿qué pasa con otra gente? Hace un tiempo atrás tuvimos el caso de 2 adolescentes, una niña de 15, una de 16, que pidieron un transporte, una de las plataformas que usamos cotidianamente. Hace poco. Y cuando iban a subirse, resulta que el señor se estaba masturbando. ¿Esto qué es? No, y en ¿Esto qué es? momento nosotros tenemos un caso en el que estamos esperando reunirnos con los familiares de conformidad a una persona, una supuesta persona, hablo del supuesto de la perspectiva de derecho, que está siendo en estos momentos investigado porque es una menor de edad que pide un transporte a través de una de las plataformas y en este momento está la víctima ha Bien. dicho que fue abusada sexualmente. ¿Qué hacemos con esa lista y desde el punto de vista que al final también me lleva, y no conozco el detalle de la ley? ¿Qué hacemos con los ofensores? Porque usted señalaba Sí. algo al inicio, o sea, ahora es responsabilidad de que estén bien reseñados dentro de esa, Claro. de esa lista. Están actualizados. Pero esa lista te define el perfil. O en este tipo de comportamientos no hay uno más peligroso que otro, o sí, Todavía la información, criminalísticamente hablando. todavía la información no es que usted vaya a sexar y a tener todo el currículum. perfil. No, usted solamente va a saber si esta persona está en la lista o no y va a poder tener esa alerta de que la persona es un ofensor sexual. Pero la parte de seguimiento del Estado a esa persona, las visitas, el reportar la residencia, el cambio de residencia, el no acercarse a una área de jóvenes o de niños, a trabajos que estén dedicados para manejar menores, toda esa situación el Estado como que no lo tiene muy claro nada y yo estoy bien Pero es pendiente una cosa sobre muy eso. curiosa Pero es porque que no está se muy le bien hace- detallado en la ley, no es la Sí, pero- tenemos que ¿Qué dice recordar, la norma? ley 244 es ley de la República es del año 2021. Si no lo hemos hecho es porque no hemos tenido la Así es. voluntad. ¿Y qué establece? Esa es la palabra, Entonces, voluntad. ahorita llegó el momento Voluntad. de Así es. meterle cariño al asunto y que todos asumamos nuestra responsabilidad Así como es. tal. ¿Cuántas personas condenadas por delito sexual tenemos en el país? por Bueno, ejemplo? esa sería la pregunta interesante Y que mi pregunta debería- es, ¿qué seguimiento le estamos que- no, dando no, a no, esa no. persona? Nosotros tenemos que ser realistas, Castalia, y con mucho respeto y algo de tristeza lo digo, nosotros no somos un país que tiende a desarrollar políticas públicas que colaboren tal vez en esta desmejora. ¿Qué pasa con una persona que ha sido condenada? ¿Qué pasa después con ella? De eso hay una data muy sesgada. Entonces, si no hay ni siquiera una política pública en función de los menores de edad que han sido Claro. abusados sexualmente, Sí, porque mucho aparte- menos a los que están condenados. Aparte de algunas personas que dicen, bueno, pero si esa persona ya cumplió su deuda con la sociedad. No, pero no tengo que- funciona ¿qué pasa así. con ese pero individuo? tengo ¿Qué que pasa aclarar con- también que esa ley tiene un tiempo de estipulación que también esa Hay un persona tiempo de no va a estar estipulación que eternamente en también esa- tiene que ver, o Sí. sea, por mí que parecieran para siempre. Exacto, pero tiene por un mí, nivel... ponle ¿Cuánto toma que tiempo aparecieran van para a siempre, aparecer? pero el doble no de es la así. pena, el doble de la pena para una persona con un mayor de edad y menor de edad 3 veces más. 3 veces. El triple de la pena cumplida. O sea, apenas termina de pagar su pena, ahí arranca entonces... Por eso reitero, ¿de Por qué me ejemplo, vale si la tener en la persona- lista si va a pasar 18 años y en 18 años cuando lo saquen de la lista va a tener la misma Mira, conducta? pero porque no se le dio probablemente el seguimiento? señor va a tener, o la señora va a tener una pena de 10 años, va a cumplir los 10 años y a partir de que cumplió esos 10 años, entonces si es con un adulto serían 20 años más. Si es con un menor de edad, son los 10 años, serían 30 años más. Exactamente. Yo creo que aún como país, Castalia, nosotros tenemos varias aristas en este sentido que ver. Yo leía también buscando información y creo que el debate va a venir en todo el tema de la protección de datos. Y yo aquí soy del criterio de que cuando existen dos derechos que pareciera que están en un choque, nosotros Así es. debemos siempre de buscar El bien cuál mayor. es el bien mayor mayor. jurídico que estamos tutelando o Exactamente. protegiendo y en este sentido es la niñez. La Constitución hay otras es clara. cosas, claro, hay La otras Constitución cosas es que clara, nosotros Suki. debemos valorar y no lo podemos soslayar. Y eso será otro debate. ¿Qué pasa con una persona que ha sido señalada en reiteradas ocasiones como que ha intentado agredir sexualmente a alguien? Y no recibe Y condena. no recibe condena porque no se encuentran los suficientes elementos de Elementos. convicción. En otros países, el solo hecho de que tú tengas reiteradas denuncias por este tipo de delito da el derecho al Estado a incluirte Ahí en entro ese yo. registro. Ahí entro yo en la parte interesante que yo le comentaba a Castalia, que es la parte de investigación criminal y los dientes que le ha faltado al Ministerio Público y sobre todo a la DJ en poder llevar investigaciones a feliz término. Porque terminan con... la ciudadanía está harta de ver que se investiga y al final acuerdos de pena o libertad o casa por cárcel de una persona con un delito tan delicado que daña la vida de una persona. Y no hablemos de los que quedan vivos, sino de los homicidios. Como usted bien dice, que una persona intentó, violó y al final mató a una persona. No se viene la lloradera del Estado, la lloradera del pueblo de decir que por qué no lo habían agarrado, porque hay mal procedimiento y después de que la persona cae detenida, no se le da seguimiento psicológico, psiquiátrico, Así es. visitas de Porque aparte- personal.
no se le da Pero es que aparte hay seguimiento otro, de nada. pero es que hay otro asunto también, tenemos, y lo hablamos la última vez que estuvimos ambas aquí acompañándote, Castalia, tenemos graves falencias, grandes carencias. Tenemos solamente 2 psiquiatras forenses a nivel Así nacional, es. de frontera a frontera y de océano a océano. Y también tenemos una carencia enorme de psicólogos clínicos forenses. Todos prefieren irse Así a la es. práctica privada porque obviamente los monumentos son mucho mayores. Así es. Pero caramba, necesitamos gente que realmente quiera trabajar por Tenga su voluntad. país. Necesitamos voluntad, necesitamos gente que quiera dar la milla extra. Fortalecer al Ministerio Público, oiga, así es. Economía, porque Así acuérdense es. que tenemos la ley, dice que tiene que tener una base de datos de perfil de ADN, y eso estoy seguro que si vamos ahora mismo, que yo tengo ahora en una escena del delito y encuentro fluidos corporales y voy a buscar en la famosa base de datos para hacer la comparación. ¿Cómo está esa base con de eso. datos, Julio? ¿Qué se sabe? Eso está, ahora mismo está, o sea, el laboratorio existe en ISPOL, el Instituto de Medicina Legal, pero no está que cada vez que una persona está condenada se le retire el paquete de ADN y se archive para poder yo tener una comparación. Pero Eso es operacionalmente, importante. ¿qué me sirve a mí operacionalmente tener un listado que operacionalmente para el pueblo sí Claro. puede servir, pero para mí como investigador o para tener una certeza de castigo, como bien se dice, yo no voy a tener herramientas de comparación? Así y también es. la ley habla de la condena, pero no me da las herramientas para investigar. Y el Ministerio Público tiene una situación bastante dedicada a lo que es parte de investigación con la policía. Hay un choque porque se rebotan las responsabilidades. Yo dirijo la Así es. investigación, pero no sé investigar. Y el que sabe investigar, entonces no puede porque la ley no lo permite. Entonces estamos en una situación Sí, siempre, y yo estoy que choca. totalmente de acuerdo con su criterio, porque yo siempre he dicho que nosotros tenemos que fortalecer, el Estado panameño debe fortalecer al Ministerio Público en materia investigativa. Nosotros no podemos seguir teniendo esta debilidad, porque Tal aquí cual. el planteamiento que dicen muchos de los ciudadanos o algunos colegas de la profesión es que se procesan a personas que no han cometido este tipo de delito. Pero ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a lograrlo? Si tenemos investigaciones fortalecidas, y eso es en base al nivel Sí. de presupuesto. No sé cuánto, Y capacitación. cuánto Y irá, capacitación. no sé en cuánto irá la cifra en este momento, pero las que compartíamos el año pasado realmente eran muy preocupantes del aumento y con sectores del país ya plenamente identificados como Así el fenómeno que se ha estado reportando en la provincia de Veraguas. En el marco de este debate, Paulette, que usted ha llevado adelante con este proyecto de ley, o sea, ¿se ha hecho un análisis social de qué está provocando el aumento de los delitos sexuales en el país? ¿Se ha hecho un Pero yo creo diagnóstico de lo qué que es es lo que está pasando? lamentable, lo que es lamentable es la incidencia que cada vez es mayor. Y hay sectores del país donde se han exacerbado de una manera impresionante. El área de Veraguas, tú lo acabas de decir, que hace años atrás no era de la misma manera, pero ahorita yo creo que es uno de los puntales más grandes con este tipo de ¿Y qué de lo podría estar crímenes. provocando? Bueno, de acuerdo, mira, este mismo informe que te leí hace un momento por parte de la UNICEF, uno de los sectores en nuestro país, lastimosamente, y pareciera, y aquí con respeto lo digo, hay una complicidad por parte del Estado panameño, son las comarcas, Bocas del Toro, todo el sector de las personas originarias son donde mayor repunta incidentes en materia de agresiones sexuales. Siempre podrá seguir la provincia, por ejemplo, de Panamá Oeste, Panamá. Sin embargo, yo hacía ese cuestionamiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo como país? ¿Qué estudio? Porque hay una conducta criminal reiterada que va en aumento. Así es. Ausencia ¿Qué del es lo Estado. que ha hecho el Estado? Ausencia del Exactamente, ausencia del Estado, pero el Estado no ha hecho lo necesario. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado panameño en materia de investigación de políticas públicas que le ayude a determinar lo que tú acabas de Licenciada, preguntar? licenciada. Hay una inobservancia, y con el Pero respeto lo digo, existen. hay una complicidad y hay hasta una pasividad. Pero es Entonces, que, ¿cómo Suki, vamos a lograr a la hora de la hora, resolverlo? y hablando de las comarcas, que lo he dicho en reiteradas ocasiones, a la hora de la hora es el caso de la comarca, bueno, lo que pasa es que eso es cultural. Eso Exacto. no puede No, no. ser cultural, No, yo le voy a- señores. No puede no, ser no, cultural que no, un no, no, abuelo viole y embarace a su No, nieta. no, No puede ser no, no. cultural que un hermano embarace a la hermana. Oiga, no, aquí somos todos licenciada, miembros de un país y le tenemos que existe. regirnos por las mismas Le leyes digo que todos, por existe Dios. la institución que se llama CONAPREDES. ¿Ustedes lo han escuchado? Sí. Es la Sí, por Comisión supuesto. Nacional, están todos los organismos, todas las instituciones, está el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Público, el MIDE, el CENIAS, todos están ahí para crear políticas Ajá. precisamente para la explotación y la protección de los ¿Y niños. dónde están? ¿Dónde están? Es como la política criminológica. El gobierno pasado las cacareó y dijo que, pero ahora
los ministros y los que están encargados dicen, yo no la conozco, voy a leerla. Entraron al gobierno y no se conocen lo que se hizo por ley porque se desconoce todas las leyes que se hacen. Y mientras viene la reglamentación, esa ley 244 hasta el año siguiente, fue en enero. Sí, fue terrible. Entonces digo, ¿qué voluntad política es que la sobre eso? La voluntad voluntad política importantísima. sobre esto. Y las ganas de que le pongamos finalmente el cascabel al gato, las tenemos. Y que se llame a los actores, porque esto es al final del día esto es una responsabilidad país, organizaciones no gubernamentales, desde el Estado, exacto, todos tenemos que trabajar. Vamos a la conclusión de cada uno de ustedes y voy a empezar con usted, Paulette. Ha sido ya aprobado este proyecto en tercer debate. ¿Qué espera usted de la herramienta y qué mensaje le envía a los panameños con esta herramienta que definitivamente creo que estamos marcando un hito muy interesante en cuanto a cómo se van a ver de ahora en adelante estos criminales, porque son criminales, definitivamente. Poder contar con esta herramienta a la disposición de los ciudadanos nos va a ayudar a tratar de bajar un poco esas estadísticas que son terribles, que van en aumento cada día. Y yo la verdad siento que también hemos recibido por parte de la ciudadanía en general un gran apoyo y creo que eso es lo que anhela la ciudadanía. Finalmente, estamos cansados ya de abrir los periódicos, de encender el televisor, de escuchar la radio y las mismas redes sociales. No pasa un día sin que algo pase terriblemente y que estemos acabando con las ilusiones y con la vida, mancillando la vida de una criatura. Esto es inaceptable. Creo que tenemos que utilizar esta herramienta con la responsabilidad que requiere, sin duda, y empezar realmente a hablar de estos temas de manera contundente para lograr las soluciones que tanto requiere este país. No podemos seguir mirando para otro lado, que es lo que nos ha pasado durante tantos años y años. Tenemos la voluntad. Hay gente como Suki también que está luchando un montón. Y afuera de esta televisora hay un montón de gente también que está muy preocupada. Señores, unámonos. Tenemos que hacer nuestra propia muralla para que este tipo de situaciones no se repitan. Tenemos que blindar, tenemos que proteger a nuestro presente y nuestro futuro, que son nuestros niños. Julio. Yo quiero felicitar a la iniciativa legislativa y decirle a la población de que esa herramienta tiene que utilizarse con responsabilidad y no crear conflictos, sino poder prevenir sobre sus familias, sobre su entorno, esa protección al menor que es el bien supremo. Somos un país pequeño y tenemos las instituciones, tenemos que dotar de herramientas al Estado, al gobierno que está de turno, a sus instituciones para que puedan brindar resultados efectivos. Porque después viene la quejadera y llevadera de parte del mismo gobierno de las personas cuando matan a un niño por una persona que tenía antecedentes y que no fue vigilada por el Estado, que eso tengo que darle seguimiento. No es responsabilidad solamente lanzar el listado, sino darle seguimiento a este tipo de personas para también ayudarlos, porque son seres humanos y también tienen derechos, es verdad, pero son peligrosos porque tienen esa situación especial que es casi como una enfermedad, como una adicción, que no pueden controlar. Entonces, esa situación nosotros tenemos que mejorarla, dotar de mayor efectividad al Ministerio Público, a la DIJ, que ellos coordinen para tener investigaciones más sinceras y tener también los resultados con el ADN, porque yo sé que el ADN, esa situación de ley, se menciona mucho en la ley, pero al final cuando se va a ejecutar las plataformas, el dinero y todo lo demás, y los recursos, y la capacitación, entonces fallamos y venimos aquí a quejarnos de que no estamos haciendo, vuelvo y repito, un país tan pequeño. Bueno, nosotros de nuestra parte, pues nada, felicitar pues a la honorable diputada Paulette Thomas por todo lo que ha hecho, una asamblea que ha sido bastante beligerante, por lo menos en el sentido de protección de la niñez y la adolescencia. Desde la sociedad civil, nosotros reiteramos el esfuerzo, la disposición a colaborar siempre, y yo creo que hemos avanzado en este sentido cuando se trata de la obligación y la responsabilidad que tiene el Estado panameño en materia de protección y prevención hacia la niñez. Soy del criterio que cuando se trata de defender sus derechos, nuestro país no puede escatimar en ningún tipo de recurso ni de esfuerzo. Y comparto la opinión de nuestro compañero a la ciudadanía, a que cuando llegue el momento se utilice la herramienta con diligencia, con responsabilidad y sobre todo a todo Panamá estar al pendiente de proteger y de defender a nuestra niñez. Bueno, yo solamente tendría que aportar que en los medios de comunicación como en el que estamos, tenemos la convicción de que es necesario abrir los espacios para debatir, para orientar, para acompañar y no mirar hacia un lado como lo hicimos por mucho tiempo y ahora estábamos sufriendo las consecuencias. A los tres ambos, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Tema que, por supuesto, va a estar muy pendientes de la sanción de esta ley. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar, en tiempos de recortes e investigaciones, vamos a dar un vistazo a lo que ha pasado en materia deportiva.
El director de Pandeportes nos acompaña esta mañana en Radar para hacer un recuento de los proyectos pendientes y las investigaciones dentro de esa institución. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Radar. Bueno, hoy hemos invitado al director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, en esta etapa en que hacemos la entrevista. Señor Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto poder tener la oportunidad de una entrevista que teníamos ya hace algún tiempo programando y no habíamos podido realizarla por múltiples ocupaciones. Sin embargo, en medio de los recortes presupuestarios, en los desafíos que tiene esta administración, hay que hablar de deporte, hay que hablar de las tareas pendientes, de los proyectos que ustedes han tenido que recuperar, incluso de las investigaciones que se han adelantado. Así que le agradezco estos minutos que vamos a poder compartir. No, muchísimas gracias a ti, Castalia. Como bien dijiste, veníamos tratando de coordinar esta entrevista. Personalmente no había tenido la oportunidad de conocerte, siempre he sido un aficionado a tu trabajo, me parece que eres una periodista muy seria, así que muchas gracias por la invitación y muy contento de poder compartir contigo Claro. muchas de estas cosas que mencionas y principalmente también poder hacer un poquito de docencia, ¿no?, a la ciudadanía. Algo de lo que yo he sentido, por lo menos en mi experiencia como funcionario hasta ahora en 15 meses, es que hay muchas cosas que la población no entiende de cómo funcionan realmente las instituciones públicas. Entonces, si podemos dar un poquito de luces a eso, creo que sería muy, muy provechoso. Ahora bien, ¿cómo evaluaríamos estos primeros meses de este año? El presidente de la República, José Raúl Mulino, en su informe a la Nación en enero, hablaba de el esfuerzo que se estaba haciendo por retomar más de 20 proyectos, al menos. Muchos de estos están concentrados precisamente en proyectos inconclusos que están hoy bajo la tutela y paraguas de Pandeporte. Sí, mira, específicamente el presidente Mulino se refería a proyectos de todo tipo. En el caso nuestro específico, nosotros rápidamente entrando a la administración identificamos 36 proyectos que venían abandonados, estaban emproblemados no solo de la administración anterior, sino de administraciones incluso previas de la administración del presidente Varela, por un monto alrededor de 280 millones de dólares, ¿ok? Nosotros ya puedo darte oficialmente la noticia de que esos 36 proyectos hemos recuperado, enrumbado, encaminado 24 de ellos, por un monto de 187 millones de dólares. Eso es muy significativo. Los otros proyectos, los otros 12 que faltan, que son todo tipo, desde proyectos como el Estadio Roberto Mariano Bula, muy mediático de la ciudad de Colón, o el Toco Castillo, Aristócles Toco Castillo de Veraguas, o el Rico Cedeño. Todos estos proyectos, también hay muchos proyectos comunitarios que también han sido abandonados, dejados en diferentes fases. De estos 12 que faltan, los estamos recuperando, sin embargo están en una situación legal. Eso es de las primeras cosas que hay que explicarle a la ciudadanía. Por más que uno entre con las mejores intenciones para poder accionar, ¿qué ocurre cuando estos proyectos quedan abandonados? Que fue uno de los problemas que hubo con la administración anterior, que dejaron abandonados los proyectos que venían de la administración previa. Lo que ocurre es que se vencen las fianzas, las adendas no se refrendan. Entonces se genera todo un cuello de botella y todo un nudo que poder desenredar es muy complejo. Entonces, estos 12 proyectos que te menciono están ahorita mismo desenredándose, digamos que en la fase legal, ya sea con resoluciones administrativas de contrato, esperando pues resoluciones y fallos de los tribunales. Así que bueno, andamos en eso. Y luego de eso, también te puedo mencionar que en la parte de infraestructura estamos hablando de 16 proyectos nuevos que en nuestra administración, por un orden de alrededor de 69 millones de dólares, ya están ya sea un proceso de refrendo, adjudicación, licitación o ya están con orden de proceder. Entonces, obviamente el tema de la infraestructura ha sido un pilar Claro. muy importante en el que nos hemos enfocado porque evidentemente el 75% del presupuesto de Pandeportes es en infraestructura deportiva. Entonces, obviamente es la plata de todos los panameños y tenemos que asegurarnos de que eso lo saquemos adelante, ¿no? ¿Cuál ha sido el denominador común en el retraso de la entrega de importantes proyectos y más allá, señor Ordóñez, de lo tedioso y de lo doloroso que es ver un proyecto que mucha gente está esperando? ¿Cuánto dinero se pierde? Porque al final, en medio de la fianza y en medio de los fondos que tienen que sacar los gobiernos de turno para recuperarlos, se van sumando
millones y millones. Mira, yo creo que haces la pregunta correcta y justa. Yo te la contestaría de la siguiente forma. Tú preguntas sobre el denominador común. Y el denominador común es la falta de interés, es la falta de voluntad, la falta de competencia de poder hacer el trabajo para el que ha sido designado. Mira, yo te voy a dar un ejemplo real de a qué me refiero. El estadio Roberto Mariano Bula. Nosotros, cuando lo recuperamos en toda la fase legal y ahora están dando, nosotros dimos la orden de proceder el 28 de febrero, ¿ok? Y nosotros hicimos un contrato por 14 meses, ¿no? Porque nuestros números nos decían que 12 a 14 meses podía ser, entonces lo hicimos con 14 meses. Eso te pone en abril del año 2026, más los 3 meses que tienes en el periodo de liquidación. Digamos que el peor de los escenarios, debes de terminar la relación contractual alrededor de junio del año 2026. Nosotros ahorita mismo vamos 14% por encima o con un avance superior del 14%. Y tú preguntarías, bueno, ¿por qué? Muy simple, porque nosotros hemos hecho nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo como funcionarios? Ir a la asamblea, como decimos en buen panameño, pelarte la cara para poder hacer los traslados correspondientes, asegurarte de que las partidas presupuestarias tengan el dinero, inspeccionar de manera justa y no de manera tendenciosa y de manera caprichosa a los contratistas, porque al final del día los contratistas son tus socios. Así es. Pero teníamos una práctica que era que el contratista y la entidad eran enemigos, entonces los funcionarios o los inspectores de la entidad inspeccionaban de manera tendenciosa para entonces, digamos que manipular o persuadir o afectar el momento de los pagos. Entonces no puede ser. Si un contratista no está haciendo su trabajo de manera correcta o una viga no está bien puesta o tienes que reparar algo, tú se lo debes de decir para que lo corrija y en el momento que presente su cuenta tú le puedas dar curso para que entonces llegue. Entonces luego de eso tú le das curso a una cuenta, tú le das seguimiento, tú te vas ya sea al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría, donde sea, estás detrás de los SCAFITs, te aseguras de que el trabajo se haga. Pero eso era lo que no se hacía. No se inspeccionaba a los contratistas iban por su cuenta. Entonces, los contratistas se quedaban secos, no se les pagaba dinero. O sea, ¿cómo tú explicas que el Roberto Mariano Bula, nosotros lo vamos a sacar adelante en 12 meses y tiene 9 años de estar tirado? O sea, la única respuesta es, había una falta de voluntad, que ahora hay un compromiso por terminar el proyecto. ¿Y en qué etapa está el Mariano Bula, que es tan emblemático y que ha generado tanta controversia? ¿O con cuánto arrancamos en esa licitación? Después de estos 9 años, ¿cuánto nos va a terminar costando este estadio? Esa es la historia, esa sí es la historia fea de todo lo que ha pasado, porque podemos resolver el problema y gracias a Dios lo vamos a resolver ya muy pronto. Vamos a tener un estadio. Pero eso que tú hablas, esa fue una licitación, para que tengas una idea, empezó en 15.9 millones de dólares. Ese estadio le va a terminar costando al Estado 34 millones de dólares. Evidentemente hay una lesión patrimonial grave. ¿Y quién se hace responsable? Mira, te voy a explicar. Y no es ningún secreto porque lo dijimos en su momento. Ese fue uno de los temas más graves, porque la administración anterior intentó resolver administrativamente ese contrato, porque ellos alegaban que había incumplimiento por parte del contratista. Sin embargo, cuando lo hicieron, no lo hicieron de buena manera, no estaban suficientemente preparados y el Estado perdió en el tribunal. Al Estado perder en el tribunal, es decir, el tribunal falló a favor del contratista, básicamente diciendo, el Estado es el culpable o el Estado es el responsable de que el contratista no haya podido hacer su trabajo. Eso disparó un equilibrio contractual de 7.4 millones de dólares, el equilibrio contractual más amplio, más grande pagado en la historia de la entidad de Pandeportes. Se paga el equilibrio contractual fuera de la manera como fue estipulado en el acuerdo y no hubo avance en la obra. Mira, desafortunadamente, cuando te sientas en la mesa y tienes ese problema y ya perdiste, cuando hubo la negociación con el contratista, nosotros tuvimos que llegar a una liquidación por mutuo acuerdo. Entonces, en las liquidaciones por mutuo acuerdo, básicamente tú haces un finiquito. Cuando haces el finiquito, lo primero que el contratista exigió era no tener responsabilidad penal atribuible. Entonces, en realidad no te puedo decir en qué va a parar esa historia desde el punto de vista de las investigaciones, porque mi trabajo es terminar el estadio y eso es lo que estamos haciendo. Adicional al Mariano Bula, ¿en qué otros proyectos importantes ustedes han encontrado irregularidades? Y sumo una pregunta adicional, señor Ordóñez. ¿Cuántas denuncias usted se ha visto obligado a presentar ante esas irregularidades que ha encontrado en esta gestión? Mira, yo te diría que irregularidades hemos encontrado en la mayoría de los proyectos.
Lo que pasa es que vamos a definir lo que es una irregularidad. Correcto. No toda irregularidad es una ilegalidad. Ya te acabo de hacer la explicación de la falta de voluntad, la negligencia, la indolencia de la administración anterior es evidente. O sea, la evidencia es contundente. Se nota. O sea, proyectos abandonados que lo manejaron de una manera totalmente política. Tenían igual mayoría. causan una lesión por patrimonial. supuesto. Tenían mayoría de la Asamblea y obviamente tuvieron que lidiar con la pandemia y enfocaron todos los recursos en los proyectos que eran importantes para ellos. Entonces, todo lo que venía de arrastre, es como si nosotros, por ejemplo, entramos con los proyectos que vienen y yo dijera como director, no me importa nada de lo que venga de la administración anterior. ¿Quién pierde? Pierden las comunidades. Sí. Pierden todos los panameños. Entonces, fue muy irresponsable la manera de gestionar Pandeportes en la administración anterior desde ese punto de vista. Volviendo a tu pregunta, nosotros hemos puesto 3 denuncias. Un proyecto que se llama Estela Sierra, un proyecto en Arraiján, que ligado a una escuela, en donde ya ha habido un tema. Ya el tema de la cancha. Sí, correcto. Hubo una inspección ocular del Ministerio Público, ya incluso hubo una aprehensión y al final eso también el público lo tiene que entender. Uno como funcionario presenta la denuncia. De ahí para adelante el Ministerio Público, la Fiscalía, la Contraloría, quien sea que haga las investigaciones se encarga. O sea, no es mi trabajo como director de Pandeportes darle seguimiento a esas cosas. Mi trabajo es cooperar con las autoridades en todo lo que me soliciten, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de todo el tema. Entonces, nosotros cooperamos al 100% con la Contraloría, con el Ministerio Público, con las Fiscalías, con todo nuestro departamento legal en Pandeportes está 100% al servicio de cualquier información o cualquier cosa que se requiera. ¿Las otras 2 investigaciones? Las otras 2 son Estadio Rico Cedeño, otro estadio emblemático que también encontramos irregularidades ahí, adendas que excedían el monto permitido por la ley, habían retirado unas luces de una manera lo cual cambió y modificó el objeto contractual y el alcance del contrato. Eso generó una serie de problemas. Entonces nosotros pusimos la denuncia y luego hay un proyecto en el oriente chiricano, en San Juan, una cancha de béisbol que hubo un tema de un anticipo que se entregó, eso venía de la administración del presidente Varela, ese dinero se entregó y no pasó nada, no me dieron nada. Entonces, eso por definición es lo que es, o sea, cuando tú recibes un anticipo y no accionas, ya hay una lesión patrimonial, entonces eso es un tema serio y también, esas son las 3. Claro. Pero tenemos muchas más que te digo, como te digo, que estamos viendo y cuando corresponda presentar denuncias, se seguirán presentando. Nosotros, como dijimos, no es nuestro trabajo, yo no soy fiscal, yo soy director de Pandeportes y mi trabajo es recuperar la infraestructura, darle solución a los panameños en materia deportiva, pero asimismo ayudar pues y cooperar en todas las investigaciones. ¿Han recibido ustedes, hablando de investigaciones, alguna solicitud por parte del Ministerio Público vinculada a investigaciones que se realicen al exdirector de Pandeportes, el señor Brands? Mira, yo realmente, como te digo, eso es un tema que maneja el departamento legal. Por supuesto que el departamento legal de Pandeportes ha cooperado con todo lo que tiene que ver con las investigaciones que se le están haciendo al exdirector Brands. Yo personalmente no tengo digamos, como decimos en un panameño, vela en ese entierro. Obviamente estoy informado como director de la institución qué es lo que está pasando. Pero todo lo que tiene que ver con los movimientos, con los proyectos, por ejemplo, cuando la UAF hizo el análisis, la Contraloría, de la cantidad de proyectos, obviamente todo eso emana o todo eso sale de la entidad, porque la entidad es la que tiene todo el récord o el recorrido de cuáles son los proyectos, cuáles son los montos, cuáles son los términos estipulados en los contratos. Entonces, es básicamente nuestro trabajo en eso, es simplemente entregar información a medida que es solicitada. ¿Ya ha sido solicitada? Por supuesto que ha sido solicitada. ¿Siguen cooperando hasta este momento? Total. 100% y seguiremos cooperando, no solo en esos casos, sino en cualquier caso que las autoridades competentes, desde el Ministerio Público, Contraloría, Fiscalías, nosotros cooperaremos al 100%, siempre. ¿Cuántas estructuras deportivas están bajo la administración de Pandeporte y esto aproximadamente cuánto nos cuesta? Voy a la parte del presupuesto en medio de esta contención del gasto del actual gobierno y de los recortes presupuestarios que se están recomendando. Mira, para contestarte esa pregunta tengo que establecerte algo primero, porque te dije al principio que tendríamos que hacer un poquito de docencia. Hay 3 pilares principales en Pandeportes, ¿ok? Y eso no es que yo lo heredé en un manual, yo te lo estoy diciendo que es algo que
Uno es la parte de infraestructura. Correcto. Dos es la parte de gestión deportiva, netamente deportiva, o sea, apoyo a federaciones, atletas, masificación del deporte, etcétera. Y luego viene ese tema que tú estás tocando, que es gestión administrativa y logística. Los dos primeros puntos son puntos que, con muchas cosas que hay que corregir y mejorar, por lo menos había un sistema. En lo que tiene que ver con administración de coliseos y logística y todo lo que tiene que ver con eventos, Castalia, cero. Es un sistema que no, es más, podríamos decir que el sistema está diseñado para el fracaso. El problema es que no ha habido ningún diseño, no existe sistema. Lo que existe es administraciones que han crecido la infraestructura de la entidad de manera desordenada y desarticulada, pero no se corrigen los organigramas para poder tener administradores, para poder tener personas. No se ha involucrado a la empresa privada realmente para poder aliviar esas cargas al Estado. Entonces, en eso estamos en cero. Entonces, ese pretendo que sea uno de los legados más importantes y estamos trabajando en esa vía. Básicamente, volviendo a la pregunta original, ¿cuántas? No te puedo decir en número de, pero sí te puedo decir más o menos. El Estado panameño en activos tiene entre 1.5 y 1.7 billones de dólares en infraestructura deportiva regada a lo largo y ancho del país. Eso sin tomar en cuenta la depreciación, porque todos estos son activos que están muy depreciados. Entonces, y ahí entra lo que la gente percibe de la falta de mantenimiento. O sea, muchos de esos 1.500, 1.700 millones, en realidad es mucho menos porque se han deteriorado mucho. ¿Cuánto migramos a otro tipo de modelos de gestión como en otros países? Asociación público-privado, federaciones que se autogestionan, porque no podemos depender 100% del aporte o presupuesto de un gobierno. O sea, ¿hacia qué vamos y usted qué pretende dejar en ese sentido al término de su gestión? Claro, varias cosas. Número uno, estamos trabajando de la mano con la Asamblea Legislativa porque hay que, desde mi punto de vista, y esto se ha visto en las últimas administraciones incluso, se debe de reformar la Ley 50 que rige, la Ley 50 la de Pandeportes. Eso tiene que mejorar. Es una ley muy desfasada, es una ley ambigua, y no está suficiente, o sea, no estipula y no abarca suficientes temas como, por ejemplo, específicamente asociaciones público-privadas, gestión administrativa, involucramiento de la empresa privada. O sea que ese es el primer tema. Segundo, dentro de lo poco que hay en la ley, sí tenemos unas cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, yo realicé un viaje a Florida State University en Tallahassee, que tiene presencia en Panamá. Tiene un campus en Panamá desde hace 68 años. Estamos negociando ya tengo un borrador de un convenio macro de cooperación. Ese convenio macro incluye desde cursos de inglés para atletas, incluye todo lo que tiene que ver con temas de pasantías de personas nuestras que vayan y personas de ellos que vengan a hacernos un análisis del mercado y de cómo funciona el deporte nacional. Temas de comercialización y venta y logística en temas como derecho de nombres. Por ejemplo, nosotros en el mundo occidental tú ves que la mayoría de los estadios tienen un nombre comercial. Nuestros estadios, nosotros no hemos explorado esa parte. Exacto. Entonces, por ejemplo, el estadio Rommel Fernández Gutiérrez por Copa Airlines o por Coca-Cola o por la cervecería. Entonces, la cervecería, Coca-Cola, quien sea, hace el branding y hace la comercialización y paga digamos que un fee anual o multianual, dependiendo Entonces, estamos explorando eso que dijiste, esas asociaciones público-privadas para poder realmente maximizar. Entonces, ¿qué estamos tratando también de hacer? Crear cuentas de autogestión. Estamos hablando con el MEF para un programa de cuentas de autogestión, un programa piloto, en donde, ¿qué ocurre, Castalia? Cuando cualquier dinero, yo tengo mucha gente en el sector privado que quiere aportar. El problema es que no se puede. La norma no lo permite. Claro, porque el dinero entra a lo que yo llamo que es el pozo sin fondo, que es el Tesoro Nacional. O sea, como entra al Tesoro Nacional, eso se diluye. O sea, si nosotros necesitamos un químico para mantener una grama, si necesitamos químicos para piscinas, y la plata entra al Tesoro Nacional, no hay viabilidad para poder dar las necesidades. Usted lo sabe y ahora que ha ingresado a esta administración al frente del Pandeporte podrá saber que uno de los mayores cuestionamientos y señalamientos del por qué nosotros no hemos avanzado en materia deportiva y tener en óptimas condiciones todos nuestros estadios y nuestros campos tiene que ver por la politización de la forma en que se ha manejado Pandeporte. ¿Cómo le va usted con eso? Bueno, yo pienso, Castalia, que las acciones sacar hablan... la política partidista de Pandeporte y de la forma en que aquí históricamente
se ha desarrollado el deporte en el país. Yo te diría en esa línea, Castalia, y te lo digo y se lo digo a la población, con la frente muy en alto. Yo creo que si del 1 al 10 o del 1 al 100, cuánto nosotros hemos podido hacer en materia para despolitizar, yo te diría que es un 95-97%. O sea, esa es precisamente la razón por la que yo respeto mucho y admiro lo valiente que fue el presidente de la República, Mulino, al nombrarme a mí. Yo soy un hombre de deporte, soy deportista, vengo del sector privado, no tengo nada que ver con la política. Yo tengo diputados en la Comisión de Presupuesto que me han criticado o que hemos tenido discusiones o que hemos tenido diferencias. Pero 2 días después he ido con esos diputados a hacer recorridos en sus comunidades. Nosotros acabamos de presentar un presupuesto en la vista presupuestaria de la Asamblea. Bueno, nosotros habíamos presentado 148 millones en inversión, nos recortaron a 102. Tenemos un recorte muy importante. Sí. Pero cuando el MEF te hace recortes, nosotros hicimos una movida, porque tú preguntabas por qué. Yo me senté con todo mi equipo financiero y todo mi equipo técnico. Y nosotros lo que hicimos fue recortar proporcionalmente. Es decir, nosotros no eliminamos proyectos. Eso es politizar. O sea, sería muy fácil para nosotros decir, hey, me bajaron de 148 a 102, voy a recortar este proyecto porque este diputado no está alineado con el gobierno o lo que sea. No, nosotros nos damos cuenta y sabemos que ejecutar un proyecto, o sea, es un tema que tú tienes que darle seguimiento, tienes que poder alimentar partidas. Entonces, esa es la prueba más fehaciente de que nosotros hemos despolitizado. Nosotros tenemos una buena relación con la mayoría de los diputados, los atendemos todos, independientemente de banderas políticas, y todos saben que en Pandeportes por lo menos van a ser atendidos y escuchados. Sí, se lo pregunto porque aquí históricamente el que jalaba o estaba más cerca del presidente era el que lograba que el proyecto tal se fuera a tal provincia y no a X, o que se reestructurara el de Chitré y no el de Chiriquí, y así podíamos quedarnos el resto de la tarde aquí. Hablemos de cosas buenas, sé que es bueno lo que está haciendo, pero hay eventos deportivos para los cuales Panamá se está preparando. Podemos mencionar algunos de los más importantes y que nos permite a nosotros darnos a conocer desde esa óptica también al mundo. Por supuesto que sí. Mira, tenemos la Copa de las Américas de béisbol del 13 al 22 de noviembre. Se va a jugar en el Estadio Mariano Rivera. Es una colaboración con una empresa internacional, con MLB, con Major League Baseball, con el World Baseball Classic. O sea, es un evento muy importante. Van a venir, en este momento tenemos un grupo de 6 países. Es posible que los otros 6 países se puedan también unir. Estás hablando de países como Puerto Rico, Dominicana, México, o sea, países, Brasil, Argentina, países que hoy por hoy están creciendo mucho en el deporte. Entonces, ese es un proyecto muy importante que estamos trabajando ahorita mismo de la mano. Como te digo, eso es un proyecto que se gestionó a través del Fondo de Promoción Turística, PROMTUR, y nosotros ya hemos tomado toda la batuta en la parte organizativa. Ese va a ser un gran evento. Invitamos a toda la población a que esté pendiente de nuestras redes y de cómo pueden asistir al estadio, etcétera, etcétera. Luego de eso, obviamente, la joya de la corona y algo que nos da mucho orgullo son los Juegos Suramericanos de la Juventud. 12 de abril al 26 de abril de 2026. Eso va a poner a Panamá en la órbita del continente americano. Va a ser la primera vez que Panamá va a ser sede de estos Juegos. Panamá solamente ha sido sede formal de Juegos regionales en 1970 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el 73 en los Juegos Bolivarianos, y luego en el 2009-2010 fuimos subsede de los Juegos Centroamericanos. No fuimos sede, fuimos subsede. Ahora vamos a ser sede de unos Juegos con 17 países, incursionando en un mercado distinto, un segmento distinto. Es un salto de calidad desde el punto de vista competitivo porque son países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú. Es otro. Nosotros normalmente competimos con Centroamérica y el Caribe. Entonces, evidentemente es una gran oportunidad para nuestros atletas de poder desarrollarse. Además de eso, apoyamos. Nosotros hemos hecho a estas alturas ya en 15 meses más eventos internacionales de lo que hizo toda la administración anterior en 5 años. Entre panamericanos de gimnasia, panamericanos de karate, eventos de baloncesto, en fin. Y seguiremos promocionando todo tipo de eventos porque ese es el objetivo del gobierno nacional liderado por el presidente, es convertir a Panamá en un hub regional de diferentes eventos. Señor Ordóñez, le agradezco muchísimo. Hoy con nosotros en Radar Miguel Ordóñez, director de Pandeportes. Gracias por estos minutos y bueno, estaremos
muy al pendiente de los avances de la recuperación de esos importantes proyectos que necesitamos. Después hablamos de la promoción del deporte y qué hacemos con los colegios, ¿me parece? Lo vamos a invitar en una próxima oportunidad. Vamos a la pausa, pero al regresar vamos a compartir la caricatura, no sé en cuál de los 3 bloques se ha inspirado Hilde, pero usted muy pendiente y por supuesto compartimos nuestras conclusiones. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar. Ha llegado el momento de compartir, como es costumbre, la caricatura de Hilde, que en esta oportunidad se ha inspirado en nuestro segundo bloque de este Radar, que tiene que ver con este proyecto de ley que ha sido aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional. Ahí aparece un ciudadano con su celular ingresando a esa lista de ofensores y viendo el registro oficial de ofensores sexuales, y al fondo aparece un agresor sexual que ha sido plenamente identificado a través de esta herramienta, con un niño al que le está ofreciendo un caramelito en ese callejón sin salida que afecta a cientos de niños en nuestro país. Debe ser sancionada por el presidente de la República. Ha sido un debate bastante interesante sobre la necesidad de esta herramienta. Comparto ya nuestras conclusiones. Los intentos por cambiar la ley de transporte llegan nuevamente a la Asamblea, pero con la amenaza de los sectores transportistas de iniciar un paro porque, según ellos, atenta contra la estabilidad del sistema. La norma, como ya escucharon, busca poner orden y control en las prestatarias. Pero ¿cómo lo harán? Tomando en cuenta que existen más de 85.000 cupos, que fue lo que aquí se dijo, y más de 300 prestatarias a nivel nacional. Al final, en este nuevo intento, apenas se menciona el derecho de los usuarios que llevan años en medio de este conflicto, víctimas de un sistema sin reglas. Por otra parte, la lista de ofensores sexuales pronto será una realidad. La herramienta llega en tiempos en que aumentan los delitos de abuso sexual y busca ser un mecanismo de prevención. La sociedad sabrá dónde están, pero hará falta otras herramientas para evitar que sigan causando daño. Termino con los desafíos de Pandeporte, que no ha escapado a los escándalos de las malas administraciones. Hay en lista para recuperar, y lo han escuchado ustedes esta mañana, 36 proyectos por un monto de 186 millones de dólares y al menos 3 investigaciones que han llegado al Ministerio Público. Una reforma a la ley de Pandeportes pronto será propuesta para acabar con la injerencia político-partidista de este estamento y garantizar también un desarrollo real del deporte en nuestro país. Hasta aquí nuestras conclusiones y nuestro programa. Como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos el próximo domingo aquí en Radar.